Entonces, buenos días. A continuación presentamos la actividad 3.2, dificultades y errores de las ecuaciones aditivas. Somos el grupo 1, nuestro tutor Andrés Pinzón. El contenido que vamos a abordar en esta presentación se divide en tres partes. Primero, presentamos las dificultades y errores que consideramos pueden tener los estudiantes al momento de aprender las ecuaciones aditivas. Luego, damos algunos ejemplos de las dificultades y errores que dan cuenta de estas. Por último, damos los cambios que hicimos en las expectativas de aprendizaje. Entonces, para definir las dificultades y errores, consideramos las dos categorías propuestas por Socas. En cuanto a las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos matemáticos, tenemos las dificultades del empleo de las propiedades de la adición, la determinación de la información que se requiere para plantear una ecuación aditiva y por último, la representación de la ecuación aditiva que modela una situación dada. Hicimos esta relación de estas dificultades con la categoría, ya que hacen referencia a cómo el estudiante entiende el concepto de ecuación aditiva, a cómo el estudiante puede relacionar los conocimientos previos de la suma y también a cómo el estudiante puede plantear y representar una ecuación que modela una situación dada. Por otra parte, las dificultades asociadas a los procesos propios del pensamiento matemático son la comprensión del valor posicional de las cifras de los números naturales, la comprensión de las llevadas en la adición y en la multiplicación, el manejo de la jerarquía de las operaciones, la aplicación de la propiedad uniforme de las ecuaciones, el empleo de la propiedad del inverso aditivo y la validación de la solución de una ecuación. Esto se debe a que estas dificultades están relacionadas con el pensamiento lógico matemático que debe llevar un estudiante al momento de realizar un procedimiento requerido para dar solución a una ecuación aditiva. Ahora vamos a presentar unos ejemplos de las dificultades, de algunas dificultades y pues los errores asociados. Para la dificultad 5, la aplicación de la propiedad uniforme de las ecuaciones, un error que da cuenta de esta es aplicar el inverso aditivo en un solo miembro de la ecuación. Como podemos ver en el ejemplo, el estudiante solo aplica el inverso aditivo en el miembro izquierdo de la ecuación, pues generando una desigualdad. Para la dificultad 1, comprensión del valor posicional de las cifras de los números naturales, un error asociado es ubicar en las columnas en el lugar que no corresponde las cifras de los números al sumar o restar. Como podemos ver en la imagen, el estudiante pues no organiza las cifras en las columnas, es decir, unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. Otro ejemplo es en la dificultad 7, emplear la propiedad del inverso aditivo. Un error que da cuenta de esta es identificar el elemento opuesto del valor conocido que no es necesario para dar solución a la ecuación aditiva. Como podemos ver en el ejemplo, el estudiante aplica el inverso aditivo del número 6, siendo este un procedimiento innecesario para resolver la ecuación. En cuanto a los cambios en las expectativas de aprendizaje, al momento de realizar el listado de las dificultades y errores, nos dimos cuenta que debíamos hacer algunos cambios en los conocimientos previos, en las capacidades y en las tareas prototípicas. En relación con los conocimientos previos, decidimos omitir las capacidades 6, 7 y 8, que son aplicar la propiedad asociativa, conmutativa e identidad de la adición. Esto se debe a que el estudiante no aplicar estas propiedades al momento de resolver una ecuación. Además, no encontramos un error pues, que nos permitiera identificar la dificultad al momento de aplicar esta propiedad. Otro cambio que hicimos fue en las capacidades. El primero fue en la capacidad 1, que es identificar la pregunta de la tarea. Pues la idea es que el estudiante pueda identificar la incógnita de la ecuación a partir de la pregunta de la tarea. Otro cambio que hicimos fue desglosar la capacidad 5, que es crear una representación de la tarea en términos de la ecuación aditiva.
dado que es necesario identificar cuáles son los errores que se pueden presentar en cada sistema de representación. También decidimos modificar la capacidad 6, que es realizar las operaciones en ambos lados de la igualdad, al tener en cuenta la propiedad uniforme de las ecuaciones. Dado que el error no se encuentra en operar a un lado de la igualdad, sino el error está en aplicar el inverso aditivo a un lado de la igualdad. Otro cambio que hicimos fue omitir la capacidad 9, que es simplificar los productos, puesto que esta está implícita en un conocimiento previo, que es la multiplicación de números naturales. También decidimos omitir la capacidad 10, que es identificar el valor numérico de la incógnita de una ecuación aditiva, puesto que este es el resultado final que el estudiante obtiene pues, al resolver la ecuación. También decidimos omitir la capacidad 13, que es representar los dos miembros de una ecuación aditiva mediante un esquema proporcionado. Esto se debe a que si le damos al estudiante el esquema para que represente la ecuación, no podría incurrir en los errores asociados a la representación. Por último, decidimos modificar las tareas prototípicas. En el caso de la tarea 1.1, encontramos pues que en el enunciado le estábamos dando el planteamiento de la ecuación. Pues en este sentido no le estábamos como dando la oportunidad al estudiante pues que pudiera como incurrir en los errores 1, 2 y 4, y pues el estudiante tampoco tendría la posibilidad de decodificar e interpretar la información que está en el enunciado. Cabe resaltar que hicimos cambios en todas las tareas, pero pues por tiempo no alcanzamos pues a decir todas, pero están en el documento final. Estas son nuestras referencias. Gracias. Muchas gracias, Daniela.